Hoy tenemos una presentación exclusiva con Samuel Doria Medina, donde vamos a conversar diversos temas que posiblemente no hemos tocado antes. Y estamos aquí con Leonel y Samuel. Muchas gracias, Samuel, por darnos la oportunidad y poder conversar hoy día. Un gusto de poder hablar con ustedes. Es una promesa, Samuel, de que iba a contestar cosas que nunca nadie le había preguntado. Así que vamos a ver si cumple la promesa. Yo tengo fe, es un hombre de palabra, así que vamos a arrancar inmediatamente. Samuel, ya pasaron algunos meses que terminó todo lo que fue la vorágine de tu carrera electoral, con todas las cosas, con lo dulce, con lo amargo. ¿Qué momento identificás vos como el momento dulce de la campaña? ¿Qué puedes identificar como un momento amargo? ¿Qué harías distinto? Contame un poco cómo ves hoy a la distancia. ¿Cuánto pasó ya? A ver, son 2 meses, 3 meses. 2 meses de la primera Que y terminó de la primera vuelta, 3 meses. Correcto. A ver, yo creo que dicen que las encuestas no eran correctas. Yo creo que las encuestas eran correctas. Lo que pasa es que había un 20% de indecisos, de personas que no decían por quién iban a votar. Y en el último mes yo veo que hubo un cambio, ¿no? Yo veo que tal vez el primer gran parte sí, el primer semestre de este año, como que había un consenso en nuestro país que había que reordenar la economía. Y por lo tanto, yo era visto como la persona que podía hacer mejor esa tarea. Pero en algún momento se desatan las guerras sucias que desordenan de alguna manera el panorama electoral. Y no solamente era contra mí, yo creo que también había una guerra sucia de Evo Morales contra Andrónico. En fin, se enrarece el panorama político y ahí aparece Rodrigo y Edman Lara con un mensaje. No, no se necesita ajuste, lo que vamos a hacer es dar un bono de 2.000 bolivianos, casas de 2 pisos, y como que la gente quiere creer eso y cambia el panorama político, le dan el apoyo a Rodrigo y a Edman, y con lo cual yo quedo fuera de la segunda vuelta, ¿no? Tengo una repregunta para hacer ahí. Viendo los porcentajes y cómo quedó la primera vuelta y este pacto de unidad, que fue pacto de desunión, ¿no? Finalmente, que no se honró la palabra, no se cumplieron, no se cumplió ese documento que se había firmado, ¿no es cierto?, entre todos en ese momento, Mesa, Tuto, tú, no se llega a cumplir ese documento. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese respetado? Porque Tuto también perdió. Si se hubiese respetado y hubiesen ido como un bloque en conjunto con Tuto Quiroga, ¿otro hubiese sido el resultado? ¿Nunca te pones a pensar en eso? Ah, no, pues muy claramente, si la unidad hubiera funcionado y hubieran cumplido su palabra, seguramente no hubiera habido segunda vuelta, ¿no? Se hubiera resuelto en primera vuelta. Nunca le dijiste nada, Tuto, no le llamaste. ¿Viste, boludo? Era que no rompas la unidad, nunca le mandaste un... ¿Cómo es la vida de los políticos por WhatsApp? ¿No? Yo me pregunto, ¿no? ¿Le hablas así? ¿Te No, tenés de no, WhatsApp, no le pones, viste, Tuto, no le mandás mensajes así? no, no le mando. algo que se percibió, Samuel, y yo tenía deseo de preguntárselo, fue que dentro de todo la primera etapa de la campaña hubo una lluvia de misiles, ¿no? De todo tipo. ¿Sufrió algún misil duro usted dentro de esa campaña? Llámese guerra sucia, algo bastante duro que le afectó. No, mira, yo te diría de que sabía que me atacaban a mí todos, porque estaba arriba en las encuestas, y estaba preparado para ello. Pero claro, ya es desagradable cuando meten a otras personas, ¿no? Que meten a la familia, se inventan cosas, en fin, porque que te critiquen por lo que has hecho, vaya y pase, ¿no? Pero que se inventen cosas. Me acuerdo un dirigente cruceño, que ahora es senador, tenía una historia de absurda. Decía que yo había comprado Soboce del Estado y que después se la había vendido al Estado. Soboce nunca ha sido del Estado, es una empresa privada
que ha cumplido ya más de 100 años y nunca ha estado en manos del Estado. O sea, yo entro a Soboce cuando era una industria privada que estaba al borde de la quiebra y la saco adelante sin intervención del Estado y después, muchos años después, se valoriza la empresa y la vendo a un grupo empresarial extranjero, a Gloria. Y entonces que hagan una historia que digan, no, Samuel le compró barato al Estado y la vendió cara. Eh, o sea, no sé si hay mucha mala fe para inventarse cosas tan alejadas de la realidad. O tal vez a veces también pienso que hay tanta estupidez en algunos que creen cualquier cosa y no investigan, Pero ¿no? parecería ser gratis. O sea, a ver, decime qué pensás de esto, Capi, porque parece ser gratis, ¿no? Porque sale Branco y dice esas cosas, hace acusaciones que son temerarias, eh, y al final no hay consecuencia. O sea, básicamente en época electoral yo puedo salir a decir cualquier cosa, ¿no? Tú podrías haber salido a decir, Tuto Quiroga es un agente de la CIA encubierto y en realidad quiere darle toda la plata de Bolivia a Estados Unidos, no sé qué, podrías haber dicho lo que sea y no tener ninguna consecuencia, porque claramente el que hoy es senador, Marín Covica, salió y dijo ese tipo de cosas, que negociaste con el Estado, que recibiste esta empresa y no tuvo ninguna consecuencia. ¿Vale todo en la contienda electoral, Samuel? Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente sabe quién es quién en nuestro país, ¿no es verdad? Eh, yo nunca he hecho negocios con el Estado, no me interesa hacer ningún negocio con el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, ese tipo de acusaciones que hace mucha gente cae en saco roto, ¿no? Porque el MAS tuvo 20 años para enjuiciarme si hubiera hecho algo malo y no lo pudo hacer porque no he hecho nada malo, ¿no es verdad? Entonces creo que la gente se da cuenta de eso, ¿no? Samuel, culmina todo esto de la primera, segunda vuelta, Rodrigo gana las elecciones. ¿Cómo lo ve el panorama ustedes del lado empresarial ahora de lo que se viene para Bolivia? ¿Viene una situación difícil? ¿Cuál es su percepción de lo que van a pasar los próximos meses, no? Mira, yo he luchado durante 20 años para que se vaya el MAS, para que haya un cambio en la dirección adecuada, que haya más mercado, menos Estado, eh, que haya más transparencia, menos corrupción, más respeto a las leyes. Y por tanto, yo creo que ese objetivo se ha cumplido. La última guerra sucia que he sufrido yo ha sido cuando apoyo a Rodrigo, porque todos decían, no, Rodrigo es masista y Samuel apoya al MAS, en fin, pero los hechos me han dado la razón. Rodrigo estaba por el cambio y Rodrigo está avanzando en dirección del cambio. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que tenemos una gran oportunidad los bolivianos. Rodrigo, el presidente Rodrigo ha dado una muy buena señal resolviendo el tema de los carburantes los primeros días de su gestión. Ha dado señales claras a nivel internacional, relaciones con Estados Unidos, nada con Cuba, Venezuela y Nicaragua. En fin, está dando cada día señales en la dirección correcta. Yo he luchado 20 años para que ese cambio se dé y por lo tanto voy a colaborar en todo lo que sea necesario para que avancemos y que se consolide este cambio. No va a ser fácil, 20 años que hemos tenido de gobiernos populistas han hecho mucho daño, hay mucho que cambiar. No va a ser fácil, pero yo estoy convencido de que se va a lograr ese objetivo, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción? La opción es que volvamos al MAS otra vez. Yo creo que nadie quiere eso, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que a todos los bolivianos nos interesa que le vaya bien a este gobierno. Ya hemos tenido un gobierno catastrófico con Arce y no creo que ningún boliviano quiera que le vaya mal a este gobierno. ¿Qué te parece que Arce esté a cargo de una cátedra de economía? Es pues un absurdo, ¿no? Es un absurdo y yo creo que él debería volver a estudiar economía en vez de querer enseñar economía. Tengo, De película. tengo una más. Quiero hablar de Marcelo Claure. Quiero hablar de Marcelo Claure. Hay gente que considera
que el apoyo de Marcelo Claure, contrario a traccionar algún tipo de sentimiento favorable, positivo de la población, genera lo contrario, porque es una persona que tiene anticuerpos. En definitiva, en tu campaña, en tu camino, Claure, ¿qué representó? ¿Financió tu campaña? ¿Cuánto dinero te dio para la campaña? ¿Podemos conocer esos detalles ahora que han pasado varios meses? Viste que en Estados Unidos son públicos esos detalles, ¿no? Están obligados en Estados Unidos. Sí. Tienen que decir, bueno, este puso tanto de aporte. ¿Podemos conocerlo, Samuel? Mira, no. A ver, para comenzar, yo no busqué el apoyo de Marcelo Claure para que financie mi campaña. Yo he financiado gran parte de mi campaña. Entonces, pero lo que te quiero comentar es que para mí Marcelo Claure ha sido una profunda decepción, porque él se comprometió a hacerse cargo del control electoral, que era, que Es era una, importante, es mucha plata, ¿no? que era una tarea no solamente para mí, sino para el sistema democrático, que cuesta dinero, y él se comprometió y llegado el momento, no cumplió, No pagó. no pagó. ¿Qué se hizo el loco? ¿No contestó el WhatsApp? ¿Qué pasó? Para poder hacer el control electoral no solamente hay que tener unos expertos con sus computadoras, sino lo más importante es recabar las actas Ya. en cada uno de los puntos. Y esa es la tarea que cuesta, ¿no es verdad? Porque hay muchos lugares donde hay que viajar, hay que estar todo el día. Entonces, no te digo que les pagues a los que hagan esa tarea, pero tienes que pagar su transporte, su comida. Sí, sí, obvio. Entonces, eso tiene un costo. Y si piensas que son 32.000 mesas en todo el país, es pues un esfuerzo importante. Y Claure se comprometió y al final no cumplió. No cumplió, tuvimos que pagar nosotros. Pero además, yo pago mañana, sí. Y no era una gran cantidad de dinero, menos para un hombre que tiene miles de millones de dólares. ¿1 millón? Más o menos es el control. No, yo te diría que eran, no sé, era en el orden de los $200.000. Que para una persona que tiene 3.000 millones, digamos, no representaría demasiado dinero. Eso no cumplió. ¿Y fue lo único que no cumplió? ¿Era lo único que se había comprometido a hacer? Me di cuenta qué clase de persona es, ¿no? Y la calificación no es buena. Se han visto muchos cambios inmediatamente positivos con la gestión del presidente Rodrigo, pero hay algo que muchos sentimos que fue como un as también, que por lo menos yo no lo estaba esperando, y es la presencia de José Luis Lupo. Eso es algo realmente positivo y viene de algo que proponía usted directamente como su vicepresidente, ¿no? ¿Qué cree que va a transformar la gestión de José Luis, digamos, ¿no? Ahora acompañando a Rodrigo en todo este tema económico, que a nosotros nos parece fantástico porque se ve que van a haber cambios? Mira, en la política moderna, en la política del siglo XXI, si alguien propone algo bueno, todos asumen esa propuesta. Eso hemos podido ver en la campaña, ¿no es verdad? Se proponía algo que era bien recibido y todos se suscribían a esa propuesta. Nosotros teníamos un plan bien meditado, hecho con mucho profesionalismo, y teníamos un equipo. Entonces está claro de que como era lo más ordenado, lo más eficiente, lo más adecuado, el gobierno va tomando muchas de las cosas que nosotros propusimos, y también el presidente ha invitado a varias personas de nuestro equipo. No hay como había en el siglo pasado un pacto, un coteo, no, sino que el presidente ha invitado a José Luis Lupo y él como persona ha tomado la decisión de colaborar, lo mismo con otras personas que trabajaban conmigo, ¿no es verdad? Y claro, ya ahora se utiliza como que yo pongo mis fichas. No tengo interés de poner fichas, pero sí tengo interés de que le vaya bien al proceso. Entonces, si requieren a varias personas y si requieren varias más, no puedo negarle el concurso
al país porque me interesa que le vaya bien como a todos nos interesa. Y ya hay gente, claro, con una mente eh, negativa, piensa de que yo quiero sacar provecho. No tengo ningún negocio con el Estado, ¿no es verdad? Ya alguna vez he dicho de que algún funcionario público coma una hamburguesa de Burger King no es un conflicto de intereses, ¿no es verdad? No, no quiero vender más hamburguesas al Estado. O el Hotel Los Tajivos es un hotel a nivel internacional que no necesita del Estado. En fin, los Green Tower se han vendido gran parte. Entonces, no necesito, gracias a Dios, a mí me ha ido bien en la vida y no necesito del Estado. Tengo una cabeza, un equipo que sabe cómo generar buenos negocios sin el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, ya hay gente maliciosa que dice, ah, no, está copando el Estado, está poniendo a su gente. Lo vi con el tema del turismo, ¿no? Que sacaron y eso, ¿no? Sí, sí, una periodista de La Paz que dice, claro, como Cintia Yáñez, que trabaja con Samuel, no es economista, no es ingeniera, le han creado un ministerio de gastronomía. Pucha, es patético el nivel de información que tienen algunas personas, porque el turismo es un tema fundamental para el país. Y Cintia Yáñez es una persona experta en el tema turismo. Hace 20 años ha sido viceministra de Turismo. Ha estado en uno de los temas más importantes para Bolivia a nivel internacional. Ella era una de las representantes de la presentación de Bolivia en la Feria Internacional de Sevilla el año 1992, cuando era muy joven. Increíble. Uno de sus primeros trabajos, tengo entendido. Imagínate, estamos hablando hace 33 años. Hace 33 años ya estaba en la promoción de Bolivia, en el tema del turismo. Hace pocos meses hemos hecho el Emprendideas de Turismo. O sea, es una persona que sabe mucho de turismo. Y según esta comunicadora dice, ah, no, le ha hecho crear un ministerio para darle trabajo. O sea, Cintia trabajaba conmigo, era gerente, ganaba muy bien, ahora gana la mitad en el Estado seguramente, pero está dispuesta a hacerlo por contribuir al país, ¿no? Entonces, pensar de que yo quiero que se coloque alguna gente, a mí me perjudica de alguna manera el hecho de que muy buenos colaboradores me dejen. Ahora estoy en el proceso de encontrar gente buena, joven, con alguna experiencia, para seguir teniendo un excelente equipo, ¿no? Pero esa es la realidad. Samuel, em, ¿qué va a pasar con la economía de Bolivia? A ver, muchos te consideran un gurú con respecto a los temas económicos, ven tus videos porque quieren escuchar qué querés opinar o qué tenés, mejor dicho, para opinar sobre el tipo de cambio, que qué va a pasar con esto, bueno, qué va a pasar, porque yo siento, esto es una percepción mía, me dirás después si es errónea o no, que todavía no han empezado las medidas como tal. Quizás porque no es momento todavía, porque están haciendo un análisis de cómo está el país, vieron cómo encontraron ministerios con los cajones vacíos, todo una cloaca, como diría Rodrigo Paz, pero no han comenzado las medidas, me refiero, todavía no han tocado el precio de la gasolina, todavía no han cambiado el tipo de cambio fijo a un tipo de cambio de flotación libre o con bandas, todavía no hay medidas reales. ¿Qué va a pasar cuando comiencen las medidas reales y cuáles van a ser? A ver, te puedo dar cuál es mi criterio, ¿no es Claro. verdad? No sé qué hará exactamente el gobierno, pero cualquiera que conoce la economía a fondo sabe lo que hay que hacer. Es igual que hay un paciente que tiene un tumor, todos los médicos van a decir hay que sacar ese tumor cuanto antes, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría de que el principal problema que tiene Bolivia es la subvención a los combustibles. Algún embajador me ha comentado y me ha dicho, no entendemos por qué, si ustedes gastan varios puntos del PIB en la subvención y la mitad de esa subvención se va a los países vecinos de contrabando, me decía, no entendemos por qué Bolivia le transfiere varios puntos de su PIB
de su economía a los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Perú, ¿cierto? Claro, a uno de los países que Contrabando, más sale sí. de contrabando es al Perú, entonces que los bolivianos nos esforcemos, trabajemos, exportemos para usar ese dinero para financiar a los peruanos, parece absurdo, ¿no ve? Y además a unos cuantos corruptos que se dedican a ese contrabando. O sea, entonces, ese tema hay que resolverlo cuanto antes. Ahora, no es fácil, porque las subvenciones son muy parecidas a las adicciones. Una adicción es fácil entrar, pero muy difícil de dejarla, ¿no es verdad? O sea, uno sabe y ve que la gente que cae en una adicción, ya sea con el alcohol, ya sea con otras sustancias, no es fácil que salgan de eso, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a una economía que tiene una subvención. Está adicta a la subvención. Entonces, sabemos que el presidente Rodrigo y su equipo han ido a Washington, han visitado los principales organismos y lo que yo entiendo, sin saber exactamente lo que ha pasado, pero conociendo esos organismos que todos han dicho, toda la disposición a ayudar a Bolivia, les vamos a dar crédito, lo vamos a hacer, pero pongan en orden sus finanzas, tengan un presupuesto razonable y cuando se ordenen y tengan un buen presupuesto, vengan y les vamos a dar todo el apoyo. Entonces, claramente, incluso para ir a concretar financiamiento, es fundamental resolver. Hay que resolver ya ese tema porque de lo contrario, como toda adicción, se va haciendo más complicado, ¿no? Y además, yo soy de la idea de que hay que ver un conjunto de medidas, ¿no? Es interesante, pero en el documento del Fondo Monetario Internacional, que son los malos de la película, o como dice Gonzalo Chávez, que son como la suegra, el Fondo Monetario dice, si se elimina la subvención, se puede dedicar hasta un punto del PIB para aminorar el impacto que va a tener aquello. Un punto del PIB son como 500 millones de dólares. Entonces, yo creo que sería un error solamente subir el precio del diésel, de la gasolina en frío. Yo creo que hay que ver un conjunto de elementos para dar señales a diversos sectores, ¿no? Primero a los adultos mayores. Y yo les subiría su renta dignidad como primera medida. Tal vez no se pueda todo lo que se ha hablado en la campaña, pero que hay que subirles, no hay duda. Entonces hay que preocuparse de ese sector vulnerable de la población. Segundo, al tema del transporte. Al sector del transporte yo les daría también una señal de que el gobierno va a adquirir 1000 buses eléctricos de la China y se los va a vender a varias cuotas en varios años a los transportistas. Y a costo. Desde luego. Segundo o tercero, lo mismo para los taxistas, que el gobierno compra miles de autos BYD, esa marca que es la más popular china y la más barata, y se los vende para que ellos usen ese tipo de vehículos a energía eléctrica. Después, también yo les daría una señal clara a los informales, que son un sector muy grande. Los informales tienen un vehículo indocumentado, que trae muchos problemas. Entonces, sí, yo les daría la señal de que se puede legalizar esos autos, obviamente a un costo un poco mayor que lo que cuesta, lo que hubiera costado hacerlo legalmente, pero sí yo les daría la opción de que puedan legalizar sus autos, con lo cual llegas a varios millones de familias que tienen un vehículo, pero que tienen la preocupación de que es ilegal, ¿no es verdad? ¿Qué más? Para las personas de bajos ingresos, asalariados, yo les daría un bono por una sola vez para compensar el incremento de algunos precios que van.
porque ya los precios han subido, ¿no es verdad? La mayor parte de los precios han subido. Pero yo tomaría ese conjunto de medidas, además de que el diésel se venda al precio internacional. La gasolina, hay la ventaja de que, a diferencia del diésel, el 90 y tantos por ciento del diésel es importado. En cambio, con la gasolina se produce la mitad, un poco más de la mitad en el país, te da un poco más de márgenes de maniobra, ¿no? El tipo de cambio no. Una vez que resuelves el tema fiscal, el tema del presupuesto, eso te abre las puertas a conseguir financiamiento, ¿no ve? Entonces, una vez que tengas financiamiento, enero, febrero, y tengas ya un buen nivel de reservas, ahí vos puedes decir, el nuevo tipo de cambio de referencia va a ser 9, va a ser 8.50, no sé. Y vas a poder respaldar ese precio teniendo reservas, ¿no es verdad? Y bueno, y cuando completes esa medida, va a volver la confianza totalmente y los exportadores también van a empezar a traer más recursos al país porque saben que el dólar ya no va a subir, ¿no es verdad? Entonces, ese es el conjunto de medidas económicas urgentes que tienes que hacer. Y al próximo año tienes que ir cerrando muchas instituciones y empresas que no tienen sentido, ¿no? Que solo generan pérdidas. Samuel, dentro de su campaña, usted tenía una premisa de los 100 días carajo que también iban a volver el tema de los dólares. ¿Creerá que Rodrigo pueda aplicar algo similar para volver el circulante del dólar al sistema financiero? Sí, sí, el hecho de que el dólar haya bajado en el último tiempo a niveles que no se esperaba, creo que es una señal de que, como dicen, la economía es 30% economía y 70% psicología, ¿no es verdad? Estamos viendo ello. Y si el presidente toma estas medidas que no son fáciles, yo utilizaba la figura de que es como cuando alguien tiene una hemorragia, para parar la hemorragia hay que hacerle un torniquete. Y el torniquete duele, ¿no es verdad? Pero sería absurdo que uno diga, no, 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 no me hagan el torniquete, prefiero seguir sangrando, ¿no es verdad? Va a haber seguramente algún despistado que va a plantear eso, pero yo creo que la mayoría de la población espera que de una vez se ponga orden. Por eso, si lo hace más rápido, mejor. Una de las promesas que hicieron todos los candidatos, porque tiene razón, ¿no, Samuel? Que cuando había una buena propuesta, automáticamente todos los otros candidatos decían que iban a hacer. Por eso era difícil diferenciar los planes de gobierno. Claro. Eran todos muy parecidos, pero claro, porque pasaban esto. Era la propuesta buena, automáticamente la tomaban todos. Y una de las propuestas más populares que han habido ha sido el tema de la renuncia a la reelección, ¿no? Creo, si no me equivoco, todos los candidatos, todos dijeron, y Rodrigo también, ¿crees que honren ese compromiso de la no reelección? ¿Crees que va a ser algo que se va a honrar? Mira, para terminar el recorrido de lo que debe, en mi criterio, hacer el gobierno, y creo que lo va a hacer, lo urgente es el tema de la subvención, el presupuesto, los primeros meses, enero, febrero, el tipo de cambio. Y una vez que resuelvas ese tema, tienes elecciones municipales y de gobernadores. En marzo, ¿no? En marzo. No falta nada. Y además, después de Carnaval, de las elecciones subnacionales, vas a tener un tema complejo que es el incremento salarial. Seguramente este año, en el mejor de los casos, vamos a terminar con una inflación de 30%. Y venimos diciendo la inflación o el incremento salarial es para reponer la inflación. Pero el próximo año hablar de un incremento salarial de 30% es complicado. Es un tema complejo, ¿no es verdad? Para el sector público, para el sector privado. Entonces, una vez que pases eso, me imagino, marzo, abril, vienen los temas importantes. Ya no los urgentes, sino los importantes. Y los temas importantes tienen que ver con la reforma a la Constitución. Hay que modificarla nuevamente todo, ¿no? Es fundamental, no todo, pero es fundamental para el tema económico. Es fundamental de que puedas hacer una serie de reformas
porque, por ejemplo, se prohíbe el mecanismo del arbitraje para el sector hidrocarburos, lo cual es un absurdo, ¿no ve? Si viene una empresa extranjera, ¿quién define? ¿La justicia de ese país o la justicia nuestra? No puede ser ninguna de las dos. Tiene que haber un juez imparcial que ambas partes estén de acuerdo. Eso es el arbitraje, ¿no es verdad? El tema del arbitraje, hay una serie de prohibiciones que hay para la inversión extranjera, lo cual generan un ambiente complicado para el país, ¿no? Pero hay temas políticos fundamentales como la reelección, porque esa es la causa De los males. de todos los males que hemos tenido, ¿no? Sí, por eso te pregunto. El tema judicial, o sea, está claro que no funciona elegir a los jueces por voto, hay que cambiar un mecanismo. En mi criterio personal, yo eliminaría el Tribunal Constitucional. No tiene razón de ser, ha encarecido, ha alargado. Y ha sido un instrumento político el TCP. Bueno, entonces ahí hay temas muy importantes que hay que modificar. Después el sistema de regulación. Hace 20 años había un sistema de regulación que se nombraba en el Congreso, que era un árbitro en los sectores monopólicos, electricidad, comunicación. Pero en los gobiernos del MAS modificaron que el ministerio sea el que nombre. Entonces era juez y parte, ¿no? Y ponían a sus enamoradas, como hemos visto. Entonces, eso hay que modificar, eso hay que cambiar. Pero yo sé que hay que cambiarlo, pero la pregunta, perdón, antes de cederle la palabra al Capi, la pregunta es, ¿crees que Rodrigo va a honrar ese compromiso? ¿Que lo va a hacer? Sí, sí, yo confío en Rodrigo y yo creo que es un político hábil, nos los ha demostrado, y que yo creo que tiene muy claro de que estos temas hay que resolverlos, ¿no? Yo tengo una última pregunta, Samuel, respecto al tema de la CAF. Esa fue una buena noticia. ¿Cómo sería correcto utilizar esa disposición que la CAF va a otorgar a Bolivia bajo su consejo empresarial, digamos, y económico? 500 millones, ¿no? ¿Cuánto? No, son una línea de crédito de 3.100 millones en los próximos 5 años. Hasta el 2030, correcto. Sí, y de los cuales se dijo un 15% de desembolso rápido. Y en los últimos días han aclarado de que están disponibles 500 millones de dólares. Ahí está. Y que no son para proyectos, no son para caminos, para puentes, son para apoyo presupuestario, es decir, para este fondo de estabilización. Entonces, los primeros recursos que tenemos para ese fondo de estabilización son los 500 millones de la CAF, que podrían ser desembolsados entre diciembre y enero, como hablábamos anteriormente, y eso hay que sumarle apoyo a ese fondo de estabilización que pueda venir de Estados Unidos, que pueda venir de la Unión Europea, que pueda venir del Banco Mundial, del BID, ¿no? Pero para eso es fundamental corregir el apoyo presupuestario, porque nadie te va a prestar dinero para que se los regales por medio de la subvención a los países vecinos, ¿no? Yo tengo la última pregunta. Sé que falta mucho todavía para hablar de una siguiente elección, hasta casi de mal gusto, pero déjame ejercitar acá nuestra libertad periodística para esto. ¿Volverías a hacer un pacto de unidad con Con Tuto no. ¿Con Tuto nunca? No, no tiene palabra, ¿no? Eso Con Tuto nunca más volverías. ¿Y volverías realmente a confiar para hacer un pacto de unidad con otros agentes políticos, con otras figuras políticas, con otros partidos? ¿Volverías a apostar por eso o serías un poco más egoísta? No, mira, Leo, claramente yo vengo trabajando 20 años para lograr unidad, para poder librarnos del populismo, y creo que hemos dado un paso muy importante. Y para reformar la Constitución, para reformar la justicia, se va a necesitar acuerdo. Se va a necesitar acuerdo, que no es fácil. En los últimos días hemos visto en el Congreso cómo para aprobar una ley que tiene que ver con las elecciones subnacionales, han aparecido muchos que querían hacer su partido, su agrupación a último rato, y querían que se cambie lo que dice la ley, que dice que
tiene que ser 90 días antes de la convocatoria a la elección. Y pese a que habían varios grupos en el Congreso, se ha impuesto la cordura, ¿no? Se ha impuesto la cordura, se ha aprobado esa ley en contra de Libre, en contra del partido del vicepresidente, que no tienen una agrupación y que a último rato querían hacerla, ¿no? Entonces creo que se está viendo de que lo sensato se va a ir imponiendo en la Asamblea Plurinacional. O sea que sí haría una nueva pacto de unidad sin Tuto. Ahí está. Para el titular. No volvería a hacer un pacto de unidad con Tuto, va a ser el titular, seguramente va a estar circulando por los medios. Gracias, Samuel, por el tiempo que nos diste. Creo que sacamos un par de informaciones más que nutritivas. Sí, ¿no? todo el mundo estaba pensando igual el tema del dólar que nos los acaba de aclarar, digamos, ¿no? Y lo preguntaban mucho en redes y la verdad que está a Vox Populi saber qué va a suceder, ¿no? Con la economía y bueno, vemos que viene un nuevo escenario que yo creo que va a ser mucho mejor. Lo que pase en los siguientes meses va a ser clave. Se vienen meses muy interesantes en el plano económico, político y social dentro de Bolivia. Gracias, Samuel. No, una última cosa. Los expertos dicen que la personalidad de un gobierno se define en los primeros meses, ¿no? Yeah. Entonces, lo que vamos a ver en estos primeros meses nos va a dar una idea clara de lo que van a hacer los próximos 5 años también. Gracias, Samuel. Una cosita, un postdata. Un postdata. ¿Viste que el que ganó Nueva York, el nuevo alcalde de Nueva York, el mayor? No, es claro, pero forma parte de la misma, si no me equivoco, de la Internacional Socialista con la cual te machacaron, ¿no es cierto? Que te dijeron comunista, te dijeron de todo, que está claro que es un tema de socialdemócrata, ¿no es cierto? Lo dijiste en 800 entrevistas, pero viste que forma parte también de la Internacional Socialista y arrasó ahí en Nueva York y está posicionándose como una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos, ¿no? No, mira, para comenzar, lo que yo tengo entendido es de que el nuevo alcalde de Nueva York Sí. Es del Partido Demócrata, Claro. ¿ya? Tal vez es de una ala más radical del Partido Demócrata, Es cierto. porque su principal contrincante era Cuomo, que Ujú. había sido antes gobernador, también demócrata, pero Claro. un demócrata más conservador. Y obviamente la guerra sucia también se da en Estados Unidos. Yo vi un video donde había una protesta en Nueva York de alguna gente, y la policía actuó con bastante energía. Y llegó este hombre, cuando estaba en campaña, y dijo, no, esta clase de policía no queremos, la vamos a cambiar para que no estén en contra de los que reclaman por sus derechos. Y claro, después yo he visto que le sacaron un spot donde decían, el nuevo alcalde de Nueva York va a eliminar a la policía. Y ponían esos pedacitos, ¿no es verdad? Cuando él decía, no necesitamos una policía de esto. Lo tergiversaron. Entonces, los sectores conservadores están en todo lado y, claro, tratan de mostrar. El Partido Demócrata sí ha participado en la socialdemocracia, en la Internacional Socialista, porque es un partido democrático, ¿no es verdad? No conozco, no lo he visto nunca al actual alcalde de Nueva York en reuniones de 150 partidos del mundo, donde hay de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, pero todos democráticos. Entonces, en todo lado hay este tipo de ideas. Samuel Dora Medina estuvo con nosotros en El Topo. Buenísimo. Gracias, Samuel. Un gusto. Gracias, Samuel, gracias por el tiempo. Capi, un gusto. Gracias.